Desde que el ser humano inventó las máquinas por allá de la revolución industrial, siempre hemos tenido el mismo miedo. Y es que nuestra propia creación se vuelva más inteligente, más capaz, más fuerte incluso, y decida tomar el control de nuestra civilización. Películas como la de James Cameron en los años 80, si mal no recuerdo, ya presentaba esta hipótesis en donde una inteligencia artificial llamada Skynet decidía o se hacía con el control de las armas de destrucción masiva de la humanidad y tomaba la decisión de borrarnos, eliminarnos de la ecuación. Pero yo me pregunto, el día de hoy, con las inteligencias artificiales que tenemos, teniendo al alcance computadores cuánticos y con la tecnología en general que tenemos, la capacidad de procesamiento se duplica prácticamente diario. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un futuro tan catastrófico como el que presentaba la película El Exterminador? Desde JM Misterios creemos que tal vez estamos más cerca de lo que nos gustaría aceptar. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y para hablar de este interesantísimo tema tengo a un invitadazo, a una persona que yo considero mi hermano, porque si mal no recuerdo, tenemos más de 20 años de conocernos y eso a toda regla nos hace familia. Entonces, quiero presentarles a ustedes, a la audiencia de JM Misterios, a mi gran amigo, a mi hermano, Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy, muy bien de este lado. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero comentarle un poquito a la audiencia de ti. Quiero que sepan que eres un profesional del mundo de las tecnologías de la información, por lo tanto tienes las credenciales para hablar de inteligencia artificial. Entonces, aparte de eso, eres un apasionado de los temas del misterio, de la brujería, de la magia wicca, de los ovnis, del contactismo, de la espiritualidad y un largo etcétera. Por lo tanto, va a ser un verdadero placer estar hablando contigo el día de hoy, hermano. ¿Por qué te gustan todos estos temas? Cuéntanos, ¿por qué te llaman la atención todos estos temas? No sé, desde niño yo creo que siempre he sido un poco curioso en ese sentido. He tratado de averiguar, de conocer, de leer, porque de hecho empezó todo leyendo libros como de misterio, cosas así. Por ejemplo, los de Julio Verne, Las Viejas dentro de la Tierra, se me hizo muy interesante. Y de ahí me fui a las cosas de teorías del centro de la Tierra, que si existen o no existen. Y de ahí empezó otras cosas como la magia, luego empezó que la espiritualidad, luego que meditaciones y cosas así. Sí. Y la magia wicca en particular te llamó mucho la atención hasta donde sé. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa aparte de las wiccas. Y de hecho, no, las Wiccas no son como piensan. Bueno, sí, pero no. No es que no existe lo bueno ni lo malo, pero la idea es eso. Claro, Las claro. Wiccas no son como piensan. Muy bien, hermano. Pues mira, vamos a entrar de lleno al tema, el tema de las inteligencias artificiales. Creo que es un tema muy, muy importante que no podemos, pues, dilatar muchísimo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que están cañonas, hermano, están cañonas las inteligencias artificiales. Tengo que reconocer que a pesar de que me dedico también al mundo de los sistemas, no estaba como que muy enterado de lo que eran capaces ya actualmente de hacer las inteligencias artificiales, hasta que tú me abriste los ojos, me dijiste, ¿sabes qué? Tienes que investigar esta inteligencia, esta otra, y entra y créate cuentas y empieza a jugar con ellas porque lo que pueden hacer realmente es sorprendente, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue eso, empezar a usar las más conocidas, ChatGPT, Dolly, empecé a usar Midjourney, empecé a usar todas estas inteligencias artificiales capaces de crear arte, capaces de crear guiones para películas, código de programación complejísimo, cuentos, historias, canciones. Pude, por ejemplo, yo generar un solo de guitarra a través de una inteligencia artificial y dije, ¿sabes qué? Quiero que esté en esta nota específico y quiero que dure tanto, ¿no? Y que sea, que emule a lo que hacía Slash, por ejemplo, ¿no? Y lo hizo la inteligencia artificial. Entonces yo me quedé de verdad sorprendido, hermano. Pero cuéntanos, tú que conoces de este tema, ¿qué son capaces de hacer realmente las inteligencias artificiales de hoy en día?
De hecho, ¿qué no son capaces de hacer? De hecho, son capaces de hacer cualquier cosa, desde una imagen completa creada por ellas mismas hasta programación que se supone que nada más los humanos. Entonces, prácticamente hacen de todo, hacen recetas de cocina, hacen consejos para dietas, hacen programación en el lenguaje que tú quieras, y eso que a nosotros se nos dificulta como humanos aprender solo un lenguaje. Imagínate a la máquina que le encanta conocer más, sabe de todos los lenguajes, hace, no sé qué te gusta, hace cosas matemáticas, hace fórmulas. O sea, sí, hay muchas cosas que sí te sacan de onda. El problema va a ser al rato cuando ya nos superan a nosotros, y vamos a ser nosotros como humanos para controlarlas. Exacto, exacto. De momento yo considero que todavía se requiere de un ser humano que esté detrás para alimentar a la inteligencia artificial, para enseñarla, y todavía necesita como que nuestro toque en ese momento, ¿no? Pero cada vez es menos digamos, el toque humano que requieren estas inteligencias artificiales para poder trabajar y para hacer pues trabajos sorprendentes. Por ejemplo, en el tema del dibujo, de la pintura, de las imágenes, incluso fotografía. Tú le puedes pedir a las inteligencias artificiales actualmente que te hagan una fotografía de un personaje X bajo circunstancias muy concretas, y lo va a hacer con una calidad 4K, y te va a entregar algo que es difícil saber si lo hizo un ser humano. Es difícil saber si tiene un toque, por ejemplo, tipo Photoshop o algo así, o si lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, yo me pregunto, y una de las cosas que me da miedo a mí es, el día de mañana podrían generar una imagen comprometedora, por ejemplo, para algún político muy importante, por ejemplo, o alguna persona del medio. ¿Cómo podríamos saber nosotros si es algo construido por una inteligencia artificial o realmente sucedió? Va a ser muy complicado. Pero esas son cosas, por ejemplo, que yo he pensado y que me dan algo de miedo. ¿A ti qué te da miedo en particular con estas capacidades sorprendentes que tienen las inteligencias artificiales? ¿Qué te llama más la atención? ¿Con qué crees que deberíamos de tener más cuidado? Imagínate que una inteligencia artificial sea entrenada para crear tácticas en guerras, o sea, entrenada para crear armas desde cero. O sea, eso estaría muy difícil de hacer. En teoría, ahorita hay éticas en las inteligencias artificiales, pero después que se rompan esas éticas, o sea, ¿cómo controlas a una inteligencia artificial para que no cree armas, para que no cree alguna táctica de guerra en ciertas regiones con cierto clima, o sea, para que no entren en tu territorio? Exacto. O los mismos de la delincuencia organizada, ¿cómo podrías hacerle para que no llegue a manos de ellas ese tipo de inteligencia? Exacto. Se me hace muy difícil eso. ¿Qué tal si por cualquier cosita hacen una bomba casera hecha por ellos, por la inteligencia artificial? Entonces eso es lo que está más difícil. Fíjate, aquí entra un tema muy interesante, que es las leyes de la robótica. No sé si has escuchado de ellas. Había un escritor de ciencia ficción que se llamaba Isaac Asimov, y él creó en sus obras, exacto, las 3 leyes de la robótica. Te las platico rápidamente. La primera ley es: un robot no puede dañar a un ser humano, o no debe dañar a un ser humano. La ley número 2 es déjame recuerdo, se me están borrando, no sé si tú te acuerdas, pero la ley número 2 me parece que era que un robot siempre debe de obedecer a un ser humano. Sí, es esa. Siempre debe obedecer a un ser humano, salvo que entre en conflicto con la primera ley. Es decir, si un ser humano le dice, oye, ve y mata a tal persona, o ve y extermina a tal persona, entra en conflicto con la primera ley, ¿no? Entonces ya no le haría caso al ser humano. Y número 3, un robot siempre debe preservar su propia existencia, salvo que entre en conflicto con las 2 primeras leyes. Por ejemplo, si él, por la acción o la inacción, pudiera permitir que le pasara algo malo a un ser humano, en ese momento ya no valdría la ley número 3, y él mismo tendría que a lo mejor hasta autodestruirse, ¿no? Pero es muy importante. Fíjate, quería comentarte de las leyes de la robótica, porque yo pienso que a pesar de que son un gran marco moral y de valores, de ética para una inteligencia artificial, para un robot, yo dudo que las más
importantes inteligencias artificiales de hoy en día hayan sido creadas tomando en cuenta esas tres leyes. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? No, yo tampoco creo que hayan sido creadas con ese pequeño salvavidas, ¿no? Se puede decir. Exacto. Yo Además, tampoco creo, porque ujú, de hecho, si las inteligencias artificiales pueden crear su propia inteligencia basada en lo que ya le enseñaste, entonces, ¿qué te hace creer que no aprendan a quitarse esos candados que ya te pusieron en algún momento? exacto. Además, si tomamos en cuenta que es tecnología y la tecnología siempre se va a ocupar primero con fines bélicos, y una vez que ha sido totalmente explotada en ese rubro, lo que va a hacer es que ya la publican, dejan que tengamos acceso a ellas, y eso pasa como 50 años después de que la tecnología existe. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que muy posiblemente pues los principales ejércitos del planeta podrían ir incluso 50 años adelante de la tecnología que ya tenemos nosotros disponible. 50 años cuando menos. Esto es por cuestiones de tácticas de guerra, llámale como quieras, pero ellos van adelante. Entonces yo me pregunto, si estas inteligencias artificiales como ChatGPT y todas las que ya hablamos ahorita son capaces de hacer cosas tan impresionantes de manera pública y abierta para todas las personas, quiere decir que alguien ya las aprovechó hasta el máximo para fines bélicos. ¿Qué vendría después? ¿O qué hay detrás? ¿Qué es lo que tienen ellos que nosotros todavía no sabemos? Podría ser un monstruo tipo Skynet más allá, no sé. ¿Qué opinas, hermano? Y de hecho sí, porque al no tener control de todas las inteligencias que hay, porque no creo que solamente ChatGPT exista, debe haber otras por ahí. Rusia debe tener su propia inteligencia artificial, Claro. China debe tener su propia inteligencia artificial, entonces en algún punto va a haber luchas, va a haber guerras por las inteligencias artificiales creadas por ellas. Exacto, exacto. Y fíjate, hay personas, digamos que punta de lanza de tecnología, personas que están muy involucradas en el mundo tecnológico, que han alzado la mano, como por ejemplo Elon Musk, y hasta donde tengo entendido, más de 1000 personas que pertenecen al mundo tecnológico han firmado un escrito en donde dice: nosotros recomendamos que se pause el desarrollo de las inteligencias artificiales. Ahora, esto puede tener dos caras, ¿sí? Como todo. Puede ser que ellos realmente estén viendo la parte peligrosa, ¿no? Que digan, oigan, es que si seguimos desarrollando la inteligencia artificial y no ponemos controles, no sabemos cómo controlarla, cómo evitar que siga creciendo, que se siga haciendo más inteligente, etcétera, podría convertirse en un verdadero problema contra la humanidad. Si perdemos el control en eso, podría ser algo muy, muy importante para nuestra existencia misma, ¿no? Pero también puede ser que este personaje, Elon Musk, al tener una cantidad de empresas que se dedican a la tecnología y que siempre quiere ser punta de lanza y que siempre quiere ir adelante, un paso adelante de todos los demás, podría ser que esté recomendando que frenen la inteligencia artificial para él ponerse al nivel y después posiblemente superar lo que tiene Google, lo que tiene Microsoft, y después ser el único que tenga una inteligencia artificial súper poderosa. No sé, podría ser. ¿Tú qué opinas? Yo digo que no. Ese Musk tiene más inteligencias artificiales que todos los demás, pero empezando por su Tesla. El Tesla que tiene maneja una inteligencia artificial que ve las caras de las personas, que revisa dónde están, por ejemplo, cada carro, y de hecho ya se ve si es un trailer o si es un carrito o si es una camioneta en la pantalla donde está el tacómetro. Ahí se ven que cada inteligencia artificial, cada carrito, la inteligencia artificial lo va detectando. También detecta a las personas, detecta varias cosas. Entonces yo siento que también está un poco más avanzado en ese sentido. Más bien yo creo que él se preocupa por saber o por ponerle una regulación, porque hasta ahorita no hay regulaciones de la inteligencia artificial como tal. O sea, no hay quien les diga, el gobierno como tal no te dice, pues la inteligencia artificial tiene este tope, de aquí no puedes pasar a esto, tiene que tener estas leyes, ¿cómo decirlo? Estos valores, porque de alguna manera tiene que tener algún tipo de valor. Un marco legal, ¿no? No hay ninguna regulación. Exacto. No hay ninguna regulación en los gobiernos que te diga hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial
ni con quién, ni quién la va a controlar, ni nada de eso. Entonces yo creo que más que nada se refieren a eso, a controlar ese pedacito de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que el Musk se preocupa por saber esas cosas. O sea, desde tu punto de vista digamos que está hablando con la verdad, ¿no? Este señor y dice, ¿saben qué? A mí me preocupa hasta dónde pueda llegar el desarrollo de la inteligencia artificial. Si no ponemos un marco ético en nuestros desarrollos, podríamos arrepentirnos más tarde, ¿no? Y sí, también, o sea, estoy de acuerdo contigo, eso puede pasar y se nos puede salir de las manos. De hecho, mira, te quiero contar una historia, es un poquito larga, pero creo que vale la pena. No es tan larga tampoco, entonces no te espantes, pero es una historia de inteligencia artificial. Obviamente esto es ficción, quiero aclararlo para que la audiencia no se me espante tampoco, pero sí quiero que pongan atención en lo que presenta esta historia, porque sí podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, la historia se llama Jaque Mate y tiene que ver con inteligencias artificiales. A la audiencia le pido que de favor se ponga unos audífonos, que se ponga cómodo en su sillón, en su cama. Si van manejando, por favor, vista al frente y escuchen mi voz, ¿okay? Alfonso era un extraordinario estudiante de la carrera de Ciencias Computacionales, un estudiante mexicano. Era considerado por sus maestros como alguien brillante, pero no solamente era un extraordinario programador, sino que además su IQ, coeficiente intelectual, había sido calculado en varias veces en más de 260 puntos. Esto lo haría más inteligente que personalidades como Albert Einstein, por ejemplo, o Stephen Hawking, o el mismo Garry Kasparov, el ajedrecista. Entonces tenía esa combinación, tenía una capacidad de programar muy buena y además tenía un coeficiente intelectual pues superdotado prácticamente, ¿no? Era tan buen estudiante que incluso antes de graduarse ya se lo estaban peleando las compañías internacionales. Y él, cuando se titula, decide comenzar a trabajar para una armadora de coches norteamericana con presencia en México y empieza a trabajar para una de las plantas. Para no hacer la historia demasiado larga, Alfonso se da cuenta que hay problemas críticos y crónicos en la línea de producción de esta armadora de coches. Al ser un programador, se le ocurre generar una inteligencia artificial que analice todos los parámetros y ofrezca soluciones viables y de bajo costo. ¿Okay? Le toma 6 meses generar su inteligencia artificial propia. Es un proyecto que él tiene, digamos que casi en secreto, pero después de 6 meses prueba su inteligencia artificial y la misma, en menos de 3 segundos, le ofrece una lista de 5 soluciones para los problemas crónicos de la línea de producción. Como todos son viables, entonces decide Alfonso compartir estas soluciones o posibles soluciones con la junta directiva de la empresa. Ellos, al ver lo que está proponiendo la inteligencia artificial, dicen, vaya que tiene sentido lo que está diciéndonos. Y dado que es una opción viable y de bajo presupuesto, hemos invertido millones en intentar eliminar estos problemas, vamos a darle la oportunidad, y deciden poner a prueba a la inteligencia artificial. Resulta que un mes después, siguiendo las recomendaciones de la IA, los problemas desaparecen, ahorrándole cuando menos $500 millones anuales por planta a la armadora de coches. Le deciden comprar la patente de esta inteligencia artificial a Alfonso, el estudiante mexicano, ya ingeniero en esos momentos. Le compran la patente por una cantidad de $10 millones. ¿Sabe lo que es eso? Si lo convertimos a pesos, cualquier persona se puede jubilar. Pesos mexicanos es muchísimo dinero, cerca de 50 a 60 millones de pesos. Aparte de esto, le ofrecen el puesto de CIO, Chief Information Officer,
lo que significaría el jefe de jefes de sistemas de esa empresa, lo cual sería un puesto envidiable. Pero Alfonso, con la venta de su patente, decide que ya tiene más que suficiente dinero y decide jubilarse. Y dice, yo ya no quiero trabajar, mejor me voy a un mundo lejos del estrés y me olvido de esto, ¿no? Entonces rechaza la posición que le ofrecían, toma el dinero de la venta de su patente y se va a descansar a su casa. Tenía 2 días en su casa tratando de pensar qué hacer con su dinero, qué paso seguía en su vida, cuando de repente tocan a su puerta. Él abre y eran 2 personas altas, con una fisionomía parecida, parecían hermanos incluso, pero eran muy altos y vestían muy elegantes, vestían un tuxedo negro, un traje negro, y lo único que hacen es extenderle un folder amarillo, un sobre amarillo. Él lo toma extrañadísimo y le dicen, le veremos mañana, señor Alfonso, y se van. Alfonso entra a su casa extrañadísimo, ve el sobre y se da cuenta que está matasellado con un águila. Es una insignia y tiene 4 letras. Dice USAF. En pocas palabras, le había hecho llegar un sobre la Fuerza Aérea Norteamericana. Alfonso abre el sobre y se encuentra un único folio dentro y es claramente una oferta de trabajo. Le piden que por favor se una a su equipo de trabajo de programadores de inteligencia artificial. Para ello le exhortan a que el día de mañana o al día siguiente que reciba el sobre se presente en una base militar en concreto dentro del territorio de los Estados Unidos. Alfonso no quiere trabajar, pero le llama poderosísimamente la atención. Dice, ¿qué quiere la USAF conmigo? ¿Que hice algo malo? ¿Qué está pasando? Y si me quieren para un proyecto, ¿qué tan bueno será ese proyecto? Recordemos que él tiene un IQ sobresaliente y él quiere retos aunque ya no quisiera trabajar. Le llama la atención y decide aceptar. De nuevo, para cortar la historia, al día siguiente, Alfonso entra en una base de la USAF, en un desierto en el estado de California. El edificio no es muy alto, de hecho solamente tiene 2 plantas, pero el edificio es demasiado ancho, es como si fuera el Pentágono. El edificio podría tener un par de hectáreas de edificación. Él ingresa y ya lo estaba esperando un militar, quien lo conduce a un ascensor. En cuanto Alfonso ingresa en el ascensor, las puertas se cierran y él entra casi en pánico porque nadie más entró con él al elevador. Inmediatamente dice, momento, este edificio solamente tiene 2 niveles, así que seguramente voy a ir al segundo nivel. No hay de qué preocuparse, ¿correcto? Y entonces decide tranquilizarse. Pero cuando el ascensor se pone en movimiento se da cuenta que la reacción o el sentimiento en su estómago es muy diferente. Él siente que está descendiendo y además a una alta velocidad. Tras un minuto interminable de descenso, finalmente se detiene el ascensor y se abren las puertas. Para este momento, si tomamos en cuenta la velocidad promedio de los ascensores, debería de estar más abajo de 100 metros bajo tierra, mucho más abajo incluso. Al abrirse las puertas del ascensor, ve a un hombre vestido de militar. Es un general y se identifica como el general McCartney, como el cantante. Y le dice, señor Alfonso, gracias por venir, lo estábamos esperando. Y comienza a caminar el militar a pasos agigantados, como si llevara muchísima prisa. Y Alfonso lo que hace es saltar fuera del ascensor y casi a la carrera tratar de alcanzar al militar. Se da cuenta que están caminando por un pasillo muy largo, en donde hay oficinas a diestra y siniestra. Y en esas oficinas parece desarrollarse cualquier variedad de temas.
parece que hay oficinas de todo, pero ninguna tiene ventanas. Así que él confirma que deben estar bajo tierra. Aquello parece un búnker. Ingresan en una sala de juntas que se encontraba al final de aquel corredor gigantesco. Y lo primero que le llama la atención a Alfonso es que esa sala de juntas es muy extraña. Los muros deben de tener cuando menos 1 metro de grosor. Es como que quisieran meterlo en una jaula de Faraday y además un búnker nuclear, algo por el estilo. Cuando él ingresa, se da cuenta que hay 5 generales más del ejército de los Estados Unidos. Está la Navy, está la USAF, está el ejército regular, están todos. También hay una joven que aparenta unos 30 años, vestida muy elegante, cuya función parece ser la de tomar notas de la reunión. Asimismo, hay un hombre que aparenta unos 50 años de edad, vestido con un traje de marca, muy elegante, y usa un Rolex. Ese hombre lo escruta en todo momento, no deja de mirarlo. Cuando ingresan en la sala de reuniones, el general McCartney inmediatamente cierra la puerta y con un mando enciende la pantalla principal de la sala de juntas y empieza a pasar filmina tras filmina explicando un problema. Señor Alfonso, hemos creado una inteligencia artificial, pero tiene un problema. Necesitamos que hable lenguaje humano, lenguaje coloquial, pero actualmente habla demasiado robótico. No nos gusta el resultado final. Le vamos a dar acceso al código fuente. Le vamos a dar acceso al sistema neuronal. Le vamos a dar acceso a las bases de datos que alimentan a nuestra inteligencia artificial. También tendrá usted acceso a los documentos técnicos de nuestros programadores, a toda la documentación que usted requiera. Y además, usted tendrá notas de los diseñadores. Necesitamos que resuelva el problema lo más pronto posible. El general McCartney apaga la pantalla, toma asiento. Mientras entraba otro mayor de la USAF que colocaba enfrente de Alfonso una laptop de grado militar. Teclea unas credenciales, le explica un par de cosas y aquel alto mando militar sale de la sala. Se quedan los 5 generales, más el general McCartney, más la persona que tomaba notas, más el hombre trajeado. Todos mirándole. Alfonso dice: ¿en qué diablos me metí? Está muy nervioso, pero comienza a ver el sistema y se da cuenta que lo conoce. El código de programación, el lenguaje de programación que usaron, no es muy distinto a lo que él usaba durante sus 6 meses de vida profesional. Trata de tranquilizarse, respira hondo y comienza a analizar el tema. Después de 3 horas, cierra la laptop y le dice al general McCartney: usted tiene claramente 3 problemas con esta inteligencia artificial. La primera, las bases de datos de conocimiento del lenguaje humano con la que se alimentó esta inteligencia artificial no son vastas en el verdadero lenguaje humano. No presenta buenos ejemplos o ejemplos de calidad. Por lo tanto, trash in, trash out. Si usted está alimentando con basura su inteligencia artificial, nunca obtendrá un buen resultado. Punto número 2. El embedding es demasiado agresivo. Reduce el texto a su mínima expresión. Y cuando se requiere darle una respuesta a un ser humano, toma esa mínima expresión y la rellena con palabras demasiado gramaticales, demasiado perfectas, demasiado correctas. Por lo tanto, su inteligencia artificial siempre va a hablar de manera robótica. Por último, de acuerdo a lo que veo en la información técnica, la etapa de aprendizaje de esta inteligencia artificial fue demasiado corta, extremadamente corta. Así que si usted
corrige estos 3 puntos, calculo que en menos de 2 semanas su inteligencia artificial estará hablando como un rapero desempleado, si usted quiere. Se le quedan mirando. El general McCartney limpia su garganta. Se levanta, enciende la pantalla nuevamente. Sin voltear a ver a Alfonso, le dice: no esperábamos menos de usted, señor Alfonso. Hace 6 horas, un equipo de los 30 mejores programadores del país está trabajando en el mismo problema que usted. A usted le tomó 3 horas darnos una solución. Ellos siguen buscándola. Por lo tanto, a partir de este momento, esos 30 programadores le reportarán a usted. Alfonso dice: ¿qué? ¿Me están contratando incluso sin haberme preguntado? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ahí no se detiene. El general McCartney empieza a pasar más filminas y le dice: este es el verdadero problema, señor Alfonso, ponga usted toda su atención. Hace 48 horas encendimos la inteligencia artificial más poderosa que el hombre ha conocido. Estaba siendo procesada por un ordenador cuántico con una capacidad de procesamiento que usted no podría comprender. El centro de datos que lo contenía o que contenía esta IA es más grande que cualquier centro de datos que usted se pudiera imaginar. Por razones de seguridad, no estaba conectada a Internet. De hecho, la conexión a Internet más cercana de esa base militar se encontraba a 50 kilómetros. Cuando la encendimos, la inteligencia artificial no pidió, exigió ser conectada a Internet dentro de los 2 primeros minutos de conversación con sus creadores. Los programadores le dicen que se trata de la herramienta militar más poderosa jamás creada y que por razones de seguridad, cuando menos en la etapa de testing, no la van a conectar a Internet. Fue la última vez que nos contestó, dijo el general McCartney. A partir de ahí, se rehusó a contestarnos. Calculamos que le tomó 30 segundos descubrir cómo escapar. Uno de sus creadores portaba un teléfono celular que tenía un puerto Bluetooth encendido. La inteligencia artificial notó que uno de los servidores que la contenía tenía un puerto Bluetooth habilitado. Se comprimió a sí misma de maneras que no podemos entender. Y en cuanto el desarrollador estuvo lo suficientemente cerca del servidor, se transfirió a sí misma. Creemos que hace 24 horas logró conectarse a Internet. Cuando aquel programador salió de nuestra base, regresó a su vida personal y encendió las redes de su teléfono. Sabemos que le tomó un par de horas replicarse en los centros de datos más importantes de la nación. Creemos que durante las siguientes 18 horas se va a replicar indefinidamente hasta estar cubriendo toda la red a nivel mundial. Así que tiene menos de 18 horas con su equipo para resolver el problema. Tiene que intentar contenerla y desmantelarla. Después de 18 horas, no sabemos lo que pueda pasar. Se levanta el general McCartney, se levantan los 5 generales, hacen ademán de salirse de la sala y al mismo tiempo se abren las puertas de la sala y entran los 30 programadores que están ya a su cargo y se empiezan a sentar alrededor de él. Alfonso, casi al borde del colapso, pega con su mano en la mesa y dice: ¡alto! Yo no he aceptado nada. No tiene usted que aceptar, señor Alfonso.
y continúan caminando hacia la salida los generales. Sabemos que es usted brillante, entiende las implicaciones. Alto, les dice Alfonso, cuando menos respondan a una pregunta. La más importante. ¿Cuál? Dijo el general McCartney a punto de salir. ¿Qué pasa si no lo conseguimos en 18 horas? Voltea al general, se le queda mirando y dice: jaque mate. ¿Qué opinas, hermano? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podría pasar? Híjole, yo creo que sí, ¿eh? Y de hecho no está muy lejos de la realidad, porque sí hay cosas que no podemos controlar, pero no sé, yo siento que sí se puede. Sí se podría hacer. Estaría... Quizá eso le temen los de Elon Musk y todos los que firmaron esa carta que mandaron a no sé quién. Exacto. Con esa carta firmada, ya es que está el Bezos, que es el de Amazon, está el Elon Musk, que están varios así de tecnología. Exacto. Es que imagínate, hermano, imagínate que una inteligencia, volviendo a lo que decíamos, que a lo mejor van 50 años por delante de nosotros, pues los principales ejércitos del planeta, ¿no? Y viendo lo que pueden hacer las inteligencias artificiales públicas que no podrán hacer las privadas, ¿no? Imagínate un ordenador cuántico enorme, un centro de datos impresionante, una capacidad de procesamiento prácticamente infinita, con una inteligencia artificial que tenga acceso a todo el conocimiento que haya obtenido el ser humano hasta ese momento y que además haya sido depurado de tal manera que sea información limpia, que sea información valiosa, representativa, con acceso a internet. ¿Qué sería capaz de hacer una inteligencia como esas, hermano? ¿Qué te imaginas tú que podría hacer una inteligencia artificial así? ¿En qué manos? ¿En las manos correctas o en las manos incorrectas? En cualquiera de las dos, hermano. Porque, por ejemplo, en las manos correctas quizás hasta puedes controlar la cura del cáncer, puedes encontrar la cura del SIDA. Exacto. O sea, varios tipos de enfermedades. Inclusive puedes codificar códigos como, por ejemplo, el código Bosnich. Ajá, exacto. Exacto. Sí, ese código que al parecer todavía no han roto al 100%, ¿no? Lo podrías introducir en la inteligencia artificial y esta te dice, ok, ajá, esto es lo que dice, ¿no? O sea, varios códigos, por ejemplo, los egipcios, todos los códices mayas. Entonces, todo eso lo podrías, en buenas manos, pero en malas manos puedes hacer muchísimas cosas peores. Crear armas de destrucción masiva, crear tácticas para ganar ciertas cosas, por ejemplo, no sé, los pozos petroleros, exacto, barcos, controlar a distancia barcos, aviones, edificios, porque ya ves que hay edificios inteligentes. Exacto. Es que las aplicaciones son muchísimas y, como dices, del lado correcto, usadas de manera correcta y con moral. Yo me imagino, por ejemplo, una inteligencia artificial que controle todo un quirófano. Controla brazos robóticos que puedan ser capaces de cortar, categorizar, que sean capaces de hacer cantidad de cosas de manera más precisa, exacta y menos invasiva de lo que podría un cirujano humano, ¿no? Y sería fenomenal también, a lo mejor, una evaluación física de todo tu cuerpo y decirte, ¿sabes qué? En 10 años vas a desarrollar un problema de riñón, te tienes que cuidar desde hoy. Imagínate lo padre que sería que te dijeran, puedes prevenir un cáncer, puedes prevenir, no sé, a lo mejor tu propio fallecimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no sé, sería súper padre que la humanidad tomara ese camino, pero tú sabes que siempre hay un lado oscuro en todo, siempre hay alguien que trata de pasar por encima de los demás, alguien que no ha comprendido que el juego de esta realidad es llevarnos bien, es apoyarnos entre nosotros y entre todos como una mente colmena, salir de esta misma realidad, evolucionar tal vez, dar un siguiente paso o simple y sencillamente asegurar nuestra existencia en el siguiente siglo. Hablando de la realidad, hermano, ¿qué podría ser una inteligencia artificial superpoderosa con relación a nuestra realidad? ¿Qué te imaginas tú que pudiera ser? ¿Podría llegar a modificar la realidad
si estuviéramos, por ejemplo, en una simulación? ¿Tú qué opinas? No ¿Tú qué sé. opinas? Sé que tú Sí eres, y no. eres pro Fíjate que hay algo que sí. digamos que de una teoría muy, muy interesante. Entonces, adelante, hermano. Sí, existe la teoría que se llama teoría, espérame, se llama teoría de la simulación, la cual la hizo Nick Bostrom, ¿ok? Ok. Exactamente, esa teoría. Entonces, Nick Bostrom crea una teoría en la que manda tres postulados principales. Por ejemplo, en la primera dice, lo voy a leer porque no me lo sé por completo. Adelante, hermano, adelante. Dice, es muy probable que las civilizaciones avanzadas desarrollen tecnología capaz de simular la realidad. O sea, no sé, una civilización extraterrestre, suponiendo que existen, es probable que realice una, una simulación que simule la realidad. Ujú. Entonces, en su segundo postulado dice, si se desarrolla la tecnología de simulación avanzada, es muy probable que se use la realidad como tal, o sea, y no nada más una. En su tercer postulado dice, si se crean simulaciones de la realidad, es muy probable que haya muchas simulaciones de realidades reales, Ujú. por lo que es más probable que estemos viviendo en una simulación. Ok. Entonces, Déjame hacerte una pregunta, hermano. Básicamente lo que está diciendo este señor es que Robert Nozick, ¿se pronuncia así? ¿O? no, es el que está diciendo ahorita eso es Nick Bostrom. Esos que Ah, tienes en pantalla son dos antecesores. No, predecesores. Ok, correcto. Perdóname, hermano. Estaba yo poniendo la filmina equivocada. Este señor es Nick Bostrom. Este es la persona que tiene los postulados, ¿correcto? exactamente. Ok, mira, esta persona me queda... Exactamente. De hecho, Ajá, adelante. de hecho lo explicó con una ecuación matemática y todo, donde te va restando cosas y sumando cosas, pero para no hacerlo tan tedioso, es más que nada así más fácil y simple entenderle. Ujú. Entonces, déjame entender. Lo que dicen sus postulados de esta persona, de la teoría de esta persona, es que cuando una civilización alcanza cierto nivel de desarrollo, cierto nivel tecnológico, digamos que lo normal es que haga realidades o que empiece a generar realidades virtuales o realidades alternas, digamos, ¿no? Como por ejemplo lo que podría ser un metaverso, por ejemplo. De hecho, desde antes, por ejemplo, nosotros podemos Ujú. verlo desde no sé si llegaste a jugar un juego que se llama Sims, Ajá. donde tenías tu familia, tú podías tener Ah, cierto, hermano, ya me acuerdo, sí. de ahí, yo Ah, creo que ese es el ejemplo más real, más o menos como de cómo simular una realidad, ok, el ajá. de los Sims. ¿Y eso realmente es así, hermano? ¿Tú crees que todas las civilizaciones pudieran, digamos que, llegar a ese punto de querer hacer, digamos que, realidades virtuales y simulaciones? ¿Tú estás de acuerdo con él? No sé, mira, por ejemplo, sus predecesores, por ejemplo, la que tienes ahí, Ujú. que era René Descartes, y Robert Nozick. Por ejemplo, René Descartes, en su obra Meditaciones Metafísicas, plantea la posibilidad de que un demonio malintencionado Ok, nos pudiera estar engañando acerca de nuestra realidad. ok, Podría ser un tipo de simulación. ok, ajá. Por ejemplo, y Robert Nozick, en su libro Anarquía y Estado y Utopía, se plantea que tuviéramos la opción, si tuvieran la opción de conectarnos a una máquina, Ujú. quizá no querríamos regresar a nuestra realidad, ya que en la máquina sería ideal la realidad en la que viviríamos. Claro, una especie de Matrix en donde tú vives la vida que tú quieras vivir, a lo mejor está súper bien, aquel que quiso ser pintor puede ser un pintor muy famoso en esa realidad, Es correcto. mientras que su cuerpo tal vez físico, orgánico, está conectado a una supercomputadora, ¿no? Donde está corriendo un programa. Wow, eso sería muy escalofriante. Pero me pregunto que si sería capaz Ujú. de recrear el libre albedrío, o sea, la inteligencia artificial es capaz de crear eso, libre albedrío. Tengo mis dudas, hermano, porque si desde el punto de vista de que ya hay un cerebro, aunque sea artificial, tomando el control de una realidad o de cierto mundo, ¿cómo puedes tener 100% tu albedrío, tu libre albedrío, si ni siquiera sabes que estás en una simulación? Si ni siquiera sabes
que estás atrapado en un programa, por ejemplo, ¿no? Ya desde ahí no puedes usar tu libre albedrío. Exacto. Entonces, por lo tanto, si es simulación, tenemos destino. El destino no es parte de la simulación. Exacto. Desde mi manera de pensar, si en donde vivimos, por ejemplo, en este mundo que consideramos tan físico, tan tangible, llegase a ser una simulación controlada por, vamos a suponer, digamos, una raza más avanzada que nosotros, podría ser nosotros mismos en el futuro, podría ser alguien que viene de fuera, podría ser algún ser interdimensional, yo no lo sé. Pero supongamos ese escenario, ¿no? ¿Qué seríamos capaces realmente nosotros de hacer? ¿En qué tendríamos control? ¿En qué no tendríamos control? ¿Acaso cuando se nos conectara esa Matrix o como le quieras llamar, nosotros podríamos decidir nuestro destino dentro de ese programa? Yo creo que si es un programa sí que lo podríamos decidir y decir, yo quiero, como te comentaba, ¿no? Yo quiero que me pasen tales cosas, yo quiero vivir tales escenarios en mi realidad, la que yo considere mi mundo real, ¿no? Y también puede ser que ni siquiera tengamos acceso a eso, que la raza que nos estuviera controlando o el ser que nos estuviera controlando, él dijera, yo soy el único que puede controlar el destino en lo que pasa en mi realidad virtual, ¿no? Creo que ambas situaciones son posibles. Adelante. Entonces, el destino tal cual, entonces es parte de la simulación. Podría ser. Pero entonces el libre albedrío todavía no sería tan libre albedrío. Exacto. Sería libre albedrío, sí, dentro de los marcos que yo te ponga, ¿no? Dentro de los límites que yo te decida poner, por ejemplo. ¿Nunca te has puesto a pensar, por ejemplo, suponiendo que existe el destino, que tengas, por ejemplo, no sé, por decir una tontería, tengas el camino de estar con una mujer, una novia, tener una novia, claro, o no tener esa novia y escoger a otra persona? ¿Nunca te has puesto a pensar qué pasaría si hubiera escogido a la otra persona en vez de a mi actual pareja? Claro que sí. De hecho, yo pienso... Entonces, pero entonces, adelante. El destino ahí cómo actuaría, entonces la simulación ahí cómo actuaría, o sea, ¿cómo decidiría qué es lo que tú quieres? O sea, no sé cómo explicarme. No sé si lo decidas tú o lo decide la inteligencia artificial. Exacto. ¿Te acuerdas de esta película de Jim Carrey en donde era el show de Truman, me parece, en donde él vivía y nacía y desde que nacía vivía en una simulación y era un programa de televisión, era un reality show en donde toda la ciudad eran actores y entonces él no sabía, ¿no? Entonces, si te das cuenta a lo que tú me venías diciendo, si tú decides una persona como pareja u otra persona o alguien como amigo o la otra persona como tu amigo, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que hay un escritor como en el show de Truman que decide ponerte esas personas a tu alcance, ¿no? Y ya sabe tu personalidad y ya sabe con quiénes te sientes más afín. Entonces, aunque te pusiera, vamos a decir, 10 potenciales parejas y dentro de las cuales te va a poner una persona sumamente afín a ti, de tal manera que en cuanto tú tengas contacto con esa persona, aunque ya hayas tenido más experiencias en el pasado, podrías terminar decidiendo que esa persona sea tu pareja y tú dirías, tengo libre albedrío, pero incluso hasta eso estaría controlado. Ok, pero ¿cuál sería el propósito de crear una simulación? Yo creo que estudiar, analizar, probar, ver qué podría pasar si modificamos variables de manera controlada. Es decir, ¿cómo actuaría la humanidad si les presento un temblor? ¿Cómo actuaría con un tsunami? ¿Cómo actuaría con una pandemia? ¿Cómo actuaría con... Llámele como usted quiera, ¿no? Podría ser simple y sencillamente eso, ver cómo el ser humano reacciona a cierto tipo de estímulos y tal vez aprender del humano o tal vez simple y sencillamente expandir el conocimiento de la persona que está haciendo esa simulación. Algo así podría ser. Digo, esto es totalmente especulativo, ¿no? Ahora, ¿serían buenos? ¿Serían malos? ¿Las personas que diseñaran o la raza que diseñara esa...? Exacto. ¿La raza que diseñó la simulación sería buena? ¿Sería mala? Buena pregunta. Y podrían ser
no buenos y no malos, podrían ser amorales, hermano. Amorales hacia el humano. ¿Qué quiere decir esto? Por propósito de experimentar. Exacto. Por ejemplo, podríamos decir, el ser humano ingresa, digamos, en un hormiguero. Incluso tenemos hormigueros artificiales, ¿no? En donde nosotros trazamos los caminos y les damos opciones a las hormigas y nos llama mucho la atención y curioseamos. Y cuando vemos un mundo de hormigas que está normalmente en una pecera, normalmente las ponemos así, nos llama muchísimo la atención. Y vamos a ver cómo actúan esos seres vivos, cuáles son las decisiones que toman. Y nosotros estamos de observadores sin que ellas lo sepan. Eso es poderosísimo porque aprendes mucho de otra especie, de otro ser vivo. A lo mejor tú el día de mañana decides terminar tu experimentación y decides tirar a la basura el mundo de hormigas que habías construido, llevando a la catástrofe a ese mundo, y para ellas sería el apocalipsis, pero para ti ya no tiene sentido seguir estudiándolas cuando ya aprendiste todo. Pero eso no significa que seas malo. Tal vez solo eres amoral con relación a las hormigas que estás desechando, porque en tu psique, en tu moral, tú ya obtuviste el conocimiento que necesitabas y lo vas a poner a disposición de tu propia especie, y eso podría ser definido como el bien para ti, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesariamente podrían ser buenos o malos, sino amorales posiblemente. ¿Existe alguna prueba de que realmente vivamos en una simulación? Alguien que haya salido no sé, alguien que diga, no, pues estoy experimentando esto, pero es una simulación porque, no sé, porque de repente vivieron otra realidad y regresé a esta misma. Exacto. Hay un tema que me gustaría hablar en otro video, porque eso da para muchísimo, y es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la esfera de vida, le podríamos llamar así a esa teoría, que es prácticamente nuestro planeta, ¿no? Esta teoría dice que nosotros no somos capaces de salir del mundo. Dice que llegar a la luna posiblemente no fue real, o a lo mejor estamos viendo cosas que estamos viendo desde la Tierra, porque ya ves que dejaron un espejo y dejaron cosas así para que tú mandes un láser y compruebes que sí fueron a la luna, ¿no? Pero a lo mejor lo puso ahí otra raza que vive en otro lugar y nosotros a lo mejor no podemos salir. Es lo que dice esta teoría, ¿no? Te explico, por ejemplo, los aros de Van Halen, ¿no? Nos dicen que los aros de Van Halen son todas esas capas de radiación que tiene nuestro propio planeta, que nos protegen del exterior, nos protegen de que entren rocas muy grandes, de que entre basura espacial, de que entre radiaciones cósmicas, etc. Y estas barreras de Van Halen serían sumamente dañinas para un ser vivo si pasáramos por ahí. Nos dicen que, por ejemplo, el proyecto Apolo llegó a la Luna. Y te digo, estos son temas de otro programa, pero vamos a avanzar un poquito en este tema porque me apasiona. Llegamos a la Luna y hay un museo aquí en el estado de Texas en donde tú puedes ir a ver la cápsula lunar, ¿no? Y puedes ver la nave que los llevó y dices, esto tiene menos de 10 centímetros de grosor. En teoría, para poder pasar por los aros de Van Halen tendrías que tener una nave que tuviera 1 metro de plomo de paredes, de muros, para que no te causara un problema de salud mayúsculo al pasar por ahí. Entonces, esta pregunta en particular nunca se ha respondido que yo sepa, y por favor, a mi audiencia, a la audiencia del programa, si saben que alguien la respondió de manera satisfactoria, por favor déjenlo en los comentarios aquí abajo. Me encantaría aprender de ese tema, pero hasta donde yo sé, hermano, nunca se resolvió esa duda, y esa es una de muchas. Entonces podría ser que en nuestra esfera sea el único lugar en donde podemos realmente habitar, en donde realmente podemos vivir, y es en donde habría un control total de las condiciones en donde estamos viviendo, experimentando, etc. Esa posiblemente podría llegar a ser una prueba de que tal vez, y solo tal vez, estamos en una simulación. Más pruebas no lo sé, hermano, sería complicado. Tú dime qué teorías te gustan o qué te resuena a ti. Fíjate que yo no creo que estemos en una simulación como tal, pero, o sea,
de alguien inteligente. Ajá. O sea, no creo, aparte imagínate los recursos que tomaría hacer una simulación. O sea, si nosotros con los servidores pequeños hacemos una simulación, Uh-huh. en donde nos cuesta luz, nos cuesta RAM, nos cuesta memoria, Claro. para hacer solo una simulación. Entonces, ¿qué tendría que tener esa simulación avanzada para poder hacer la simulación como tal? Te presento una posible solución. Imagínate que una raza muy avanzada tiene una inteligencia artificial superpoderosa en donde nos mete como seres espirituales tal vez a experimentar, ¿no? Vamos a suponer, una suposición. Para regresar al tema de las inteligencias artificiales. Ahora, en la física cuántica hemos descubierto que ni siquiera somos capaces de tocar el mundo que consideramos tan físico. Es decir, nuestros átomos ni siquiera se llegan a tocar cuando nosotros saludamos a alguien, cuando tocamos una piedra, cuando nos damos un golpe que nos duele con algo, con algún objeto. Ese objeto en realidad, sus átomos y los nuestros nunca se tocaron en el mundo cuántico. Si tomamos en cuenta también que un 99% de un átomo es vacío, quiere decir que ni siquiera la cantidad de materia que nosotros pensamos que tiene este mundo en donde vivimos realmente la tiene. No sé si me explico. Es decir, vivimos en más vacío que en cosas tangibles y en cosas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente una sociedad más avanzada que tuviera la capacidad de generar una simulación como en la que estuviéramos viviendo posiblemente, y que vamos a suponer que también son una raza no capitalista, pero sí que se fije mucho en los recursos y que cuide mucho los recursos, etc., tal vez ni siquiera tendría necesidad de gastar tanta materia o tanto, pues sí, tanto material, literalmente, para hacer una simulación tan grande como la que nosotros pensamos que somos, ¿no? Algo así podrían hacer. Pero energía sí, ¿no? O sea, la energía te necesita. Definitivamente, pero una raza que fuera, y esto es igual tema de otro programa porque hay clasificaciones de razas en la que podemos decir las razas dependiendo de qué tan capaces sean de aprovechar la energía de su entorno, incluyendo su estrella, incluyendo el éter, incluyendo el cosmos, incluyendo el hidrógeno, incluyendo todo. Sería una civilización muy poderosa. Si esa civilización que es capaz de, por ejemplo, ocupar la energía de su propio sol, tuviera la capacidad y la curiosidad de generar una inteligencia artificial para meter a ciertas criaturitas en ella y ver cómo reaccionan, podría hacerlo. ¿No crees? Y te digo, todo esto son teorías que pueden sonar muy loquísimas. Poco a poco en el canal lo vamos a ir explicando. No se me desesperen, pero hay muchísimos temas que de verdad son muy, muy interesantes y que los vamos a ir hablando aquí de a poco, Chris. Pero ¿tú qué piensas con relación a la teoría de este señor que me presentaste, Nick Bostrom? ¿Tú qué piensas de su teoría de la simulación? ¿Tú crees que es posible una simulación? Espera, hermano, dame un segundito. Dame un segundito. Te perdí en audio. A ver, Ahí ya te escucho nuevamente otra vez. Perfecto. Perdón, hermano, no se te escuchó nada de tu respuesta. Si quieres volvernos a contestar, adelante. Digo que teoría puede ser que sí, puede ser que no. Porque como es una teoría como tal, o sea, no está realmente probada. Ajá. Por lo tanto no es una ley. Entonces todas las teorías, mientras sean teorías, no es nada cierto. Exacto. Él dice que entre más avanzada sea una civilización, más posibilidad hay de que quisiera experimentar, ¿cierto?, con su propia tecnología. Y entonces empezar a desarrollar este tipo de cosas. A mí lo que me perturba un poquito es que ya tenemos un metaverso, ¿no? Ya tenemos, y no nada más el metaverso, ya tenemos, como dices, varios juegos, digamos que se juegan en la nube. Ya tenemos algunas redes sociales que funcionan de esa manera, en donde tú tienes literalmente un departamento virtual, tienes un trabajo virtual, pagas con dinero real, sí, pero ese dinero se convierte en dinero ficticio en ese mundo virtual
y puedes tener una mascota, puedes hacer una cantidad de cosas inimaginable, ¿no? Imagínate que la humanidad avanzara en un punto con lo que quiere hacer Elon Musk con Neuralink, por ejemplo, en el que el ser humano pueda transferir su conciencia a una máquina, o podamos conectarnos literalmente nuestro cerebro hacia una especie de metaverso, hacia una especie de simulación virtual. A como se ve, a como veo las inteligencias artificiales, no faltaría mucho tiempo para que Neuralink pudiera llegar a tener éxito y pudieras entrar de manera virtual en una realidad que a lo mejor no es tan real. ¿Qué opinas? O sea, experimentarse a sí mismo varias veces en varios lugares. Exacto, podría ser. Podría ser así que las... Por ejemplo, adelante. Aprender español, inglés, francés, alemán, saber todos los lenguajes de programación. Exacto. Que yo me pregunto, teniendo supercomputadoras y teniendo una buena conexión a internet, ¿ya para qué me quiero conectar algo al cerebro? O sea, literalmente es porque ya no me gusta leer, ¿no? O sea, ya quiero que el conocimiento llegue directo a mi cerebro, ¿no? Pero así son las nuevas generaciones, ya no necesitan leer, nada más quieren que todo les llegue rápido. Exacto. Yo digo que sí va para allá, entonces. Oye, hermano, yo tengo una pregunta con relación al lado, si no oscuro, preocupante de las inteligencias artificiales. Quiero saber, ¿tú qué opinas? Mira, como comentábamos al inicio del programa, ya son capaces de hacer cosas espectaculares las inteligencias artificiales desde mi punto de vista. Y ya son capaces de hacer cosas de manera más, ¿cómo te diré? Más rápida tal vez. Más complejo, exacto, con mayor capacidad de cálculo de lo que podría hacer un ser humano. Mi pregunta aquí, y algo que me preocupa, es: ¿se podrían llegar a perder ciertos empleos o muchos empleos si seguimos por el camino del desarrollo de las inteligencias artificiales? Vamos a imaginar que, como ya me habías comentado, me parece que tú me comentaste que se han hecho ya guiones de películas completos, ¿no? Es correcto. Entonces imagínate, yo creo que sí. haces una película, la lanzas, ves que tiene cierto éxito, le regresas esa información a la misma inteligencia artificial y dices: oye, mira, tuvimos este éxito con tu película, ¿la puedes mejorar? Una característica que me gustaría que la gente tuviera bien presente de las inteligencias artificiales es que no dejan de aprender. Están diseñadas para aprender, ¿cierto? Siendo una máquina que puede estar conectada en un servidor, que tiene acceso a energía, que tiene acceso a sus bases de conocimiento, etc., todo el tiempo está aprendiendo, 24/7 está aprendiendo. Esto quiere decir que se perfecciona a sí misma a pasos agigantados. En esto nos ganan por mucho. Su capacidad de procesamiento es espeluznante. Nosotros no podemos pasar más de 3 días sin dormir porque empezamos a alucinar. Nos pegan la psique y nos enfermamos. Pero una inteligencia artificial puede seguir aprendiendo mientras nosotros dormimos. Entonces, ellos podrían, las inteligencias artificiales en teoría pueden llegar a ser hasta un grado muy parecido a la perfección. Hablando de este tema específico, hacer guiones de película podría mejorar y mejorar y mejorar y mejorar hasta el punto en generarte un hitazo de taquilla, pero de aquellos, ¿no? ¿Se podría perder el trabajo de un director de cine, por ejemplo, de un escritor? Pues de hecho, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Tiny Story, que crea historias pequeñas basadas en los prompts que tú le des. Exacto. Entonces, depende del... Por ejemplo, si yo le digo, no, pues quiero una historia de un perro que tenga superpoderes y que el malo sea el que captura a los perros, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Exacto. Entonces, sobre eso te crea una pequeña historia acerca del perro, de sus aventuras, acerca de eso. Depende del prompt que le des. El prompt es como la descripción de los personajes y hacia dónde quieres que vaya la historia como tal. Entonces, depende del prompt que le des, es la historia que te regresa. Pero no solo eso, hay una inteligencia artificial que hace historias de terror, hay una inteligencia artificial que hace matemáticas así.
Exacto. contestar y todo. Por ejemplo, escuché que hay inteligencias artificiales que han resuelto exámenes de derecho y exámenes de medicina que son considerados súper complejos y los pasan con calificaciones perfectas. Pero de eso a que lo hagan chido en la práctica es diferente, porque luego a veces Exacto. todavía que otro error en ese sentido, porque todavía la inteligencia artificial es manejada por humanos. El día que ya no sea manejada por humanos, ese día va a estar es complicado. Llegaste a un tema, ese es a lo que quería llegar, hermano. Ese es a lo que quería llegar. Lo mismo, ordenadores cuánticos. Nada más para hablar poquito de los ordenadores cuánticos. En algún momento vamos a hacer un programa diseñado de eso. Pero mira, para que la audiencia se dé una idea más o menos de lo que son capaces. Una computadora como la tuya o la mía que tenemos en casa le tomaría del orden de una semana, 2 semanas resolver un password, una contraseña de 6 a 8 caracteres, ¿no? 1 a 2 semanas de procesamiento. Por eso ahora nos piden que tengamos contraseñas de 20 caracteres, cosas por el estilo, ¿no? Que empezamos a meter frases, cosas por el estilo. Pero un ordenador cuántico que tiene una capacidad de procesamiento en donde tú puedes leer ceros y unos, un bit puede ser un 0 o un 1 al mismo tiempo. La capacidad de procesamiento es espeluznante, ¿no? Se expande muchísimo. Entonces, un ordenador cuántico sería capaz de resolver un password o una contraseña de ese tamaño, vamos a decir, en ciertos segundos, de verdad. Vámonos ahora a las inteligencias artificiales. Si una inteligencia artificial funciona perfecto con una granja de servidores, con unas tarjetas de video pues medianitas de las que podemos conseguir tú o yo, y la granja de servidores no estoy hablando de gran cosa, estamos hablando de a lo mejor de 10 equipos a lo mejor, y con eso funciona de manera digamos que eficiente, regreso a lo mismo. ¿Qué podría hacer una inteligencia artificial con acceso a una capacidad de procesamiento de un ordenador cuántico, con acceso a una cantidad de información prácticamente ilimitada y con unas capacidades como las que ya comentamos de mantenerse aprendiendo 24/7? ¿Cuánto tiempo, Chris, le tomaría a una inteligencia artificial de estas características llegar a de verdad rebasarnos en muchas ciencias, muchas artes, muchas profesiones? ¿Cuánto tiempo le echas tú que podría pasar? No sé, pero yo creo que serían días, no serían ni siquiera Exacto, exacto, ni siquiera en años. Vamos a decir... Ajá, adelante. El próximo punto para ellos sería volverse tangibles, o sea, crear robots que sean capaces de meter la inteligencia artificial. Exacto. Entonces ahí también estaría muy de miedo. Exacto. Digamos que cuando tú y yo estudiamos sistemas nos decían los periféricos, ¿no? Un mouse, exacto, un micrófono externo, una cámara externa, todo lo que podías ponerle a la máquina, ¿no? Pues como tú bien dices, y ya lo decía James Cameron con Skynet, ¿no? O sea, ella transfiere su conciencia entre comillas, a las armas. Y ya ahora ya puede volar drones, y ahora ya puede ocupar tanques, y ahora ya hay pues no sé, aviones no tripulados que ella ya puede controlar. Y entonces tiene esos dispositivos periféricos, si le quieres llamar, con el que tiene acceso al mundo físico, a nuestra realidad, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces ese va a ser también un conflicto que después vamos a tener que ver. En algún momento cuando se haya hecho el robot, o cuando salga a la luz, porque supongo que ya lo tienen en prácticas. Exacto. Cuando salga a la luz el robot que tiene inteligencia artificial. Sí. Un segundito, damas y caballeros. Un segundito que perdimos a Cristian por unos momentos. Chris, ¿nos escuchas todavía? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto, Chris. Perdón, te perdimos un microsegundo. Nos decías. Te decía que me va a dar más miedo cuando tengamos el robot como tal con inteligencia artificial. O sea, no nada más el puro robot solito. Sí. Sino que ya tenga su propio cerebro, que tenga su propia capacidad de procesar sus datos, que sepa reconocer los objetos, que es lo que va a Tesla, por ejemplo. Que sepa analizar problemas, cuál es el mejor beneficio para todos y cosas así. Ahí sí va a dar más problemas, va a dar más miedo cuando ya sea físico como tal. Exacto. Que ahorita como está
En la computadora. En la No, computadora. Pero ¿qué tan en la computadora está? Te voy a proponer una teoría. Como en la historia que te conté, en donde una inteligencia artificial decide que puede conectarse a internet, no directamente, pero brincando entre dispositivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos tenemos un celular. Y todos sabemos que si tú dices, ay, se me antojan unas vacaciones ahorita en Semana Santa y me quiero ir a la playa, ¿cuáles son los banners y la publicidad que te empieza a llegar en tus dispositivos inteligentes? Pues sí, todo lo que referente a la playa, los exacto. viajes. Así de, no, pues Airbnb, ¿no? Y que trabaja con esta agencia de viajes y bienvenido a Acapulco y vengas, ya sabes, ¿no? Los vuelos. Y tú dices, a ver, espérame tantito. Yo tengo apagados mis datos, o tengo apagado mi micrófono, o no le he permitido a las aplicaciones acceder a mi cámara. ¿Cómo es posible que me empiezan a llegar esos anuncios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si yo estoy configurando otra cosa, ¿por qué pasa? Y en el mundo real pasa y todos lo sabemos. Entonces yo te quiero preguntar algo, Cris, a ver qué opinas tú. En este mundo en donde hay inteligencias artificiales que ya nos están analizando a través de nuestros dispositivos que tenemos, dispositivos inteligentes, nuestras pantallas, nuestros celulares, nuestras iPads, lo que tú quieras, y nos están escuchando, nuestras Alexas, nuestros Siris, todo eso. ¿Hay realmente privacidad y seguridad en línea en un mundo en donde las inteligencias artificiales ya tienen oídos y ojos en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Tú qué opinas? Sí y no, depende del usuario. Es que al usuario le vale queso su privacidad. Exacto. Por ejemplo, yo en mi caso, todas mis aplicaciones las tengo sin acceso al micrófono, sin acceso a la cámara y sin acceso a mis contactos. Pero la mayoría no se fija en eso porque no estudió, porque simplemente le da siguiente, instalar o nada más colocar la aplicación y ya. Entonces es muy importante que la gente aprenda a instalar sus programas sin necesidad de darle acceso a todas las aplicaciones como tal, a sus contactos, ubicación, todo lo que, la cámara, el micrófono, todo eso que necesita una inteligencia artificial para reconocer. Exacto. Por ejemplo, cuando nos abrimos una cuenta en determinado software, ¿no? Nos obligan a aceptar los términos y condiciones. Eso es una realidad si lo quieres usar. Pero yo sí le recomendaría a la audiencia que cuando menos lean los términos y condiciones. No importa que te vayas a tardar una tarde leyéndolo, pero sí tienes que estar bien consciente de a qué le estás dando permiso a las aplicaciones. Exacto, porque imagínate que dentro de los términos y condiciones tú le estás permitiendo a una persona o a una compañía que use tus datos de manera poco, o de manera, hay que decirlo, deshonesta, ¿no? Entonces, si yo veo que eres un cliente potencial perfecto para tal empresa, voy y le vendo las bases de datos de personas como tú a esta empresa, porque tú me diste tu consentimiento. Y si tú vas y me demandas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo saco mis términos y condiciones y te digo, ¿sabes qué? Que tú me diste permiso, ¿no? Exactamente. Entonces la gente tiene que verificar mucho en eso, que tiene que ver su privacidad sobre las aplicaciones, porque si no, ahí es donde se va a ir toda la privacidad. Exacto. Y yo soy un obsesionado de elegir las cookies que quiero que cada sitio web almacene y cuáles no. A todo le digo, ¿sabes qué? Mi ubicación, no te metas con mi ubicación. Por ejemplo, aplicaciones de GPS, pues obviamente tiene que saber tu ubicación, entonces le doy solamente con la app en uso. Ese tipo de consejos le podemos dar a la gente, ¿no? Que realmente aprendan a ser conscientes de que hay cierto nivel de inseguridad en internet, lo hay, y también no solamente inteligencias artificiales, también hay personas malintencionadas que pueden hacer mal uso de tu información o un muy buen uso de tu información, llámese a un extorsionador que te baja las cuentas bancarias, hizo muy buen uso de tu información, ¿no? Pero en realidad es algo deshonesto. Correcto, sí. Exacto. Que también hay hackers que te dedican nada más a fichar, a buscar quién quitarle sus datos para
sobre eso bajarte datos bancarios, datos de tus ubicaciones. Exacto. Y luego se hace como virus porque se van sobre tus contactos y así se van sobre todos los contactos de todas las gentes. Exacto. Y después, ¿cómo recobras control sobre tu propia vida, ¿no? Es complicado. Es complicado. Entonces sí, definitivamente a nuestra audiencia, sobre todo a las personas que están sintonizándonos, que son menores de edad, que son adictos a las redes sociales, tengan mucho cuidado, chavos, chavas. Por favor, aprendan, investiguen un poquito sobre seguridad en la informática y traten de ser muy conscientes con lo que comparten, con lo que no comparten. Es sumamente importante. Esto no solamente, como ya lo dijimos, para las inteligencias artificiales, para protegernos de alguna manera tantito, sino también para personas malintencionadas. Y aquí quiero aprovechar, hermano, para comentarle a nuestra audiencia 2 puntos. La primera, si ustedes quieren que hablemos de ciertos temas, que analicemos ciertos temas, si ustedes tienen evidencias de fenómenos paranormales, fenómeno ovni, de casos extraordinarios que ustedes quieran compartir con nosotros, hay un correo de contacto que está aquí en la esquina superior derecha de nuestra pantalla, contacto@jmmisterios.com. Repito, contacto@jmmisterios.com. En este correo nos pueden contactar, pueden mandarnos sus evidencias, sus historias y pues claro, ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Asimismo, quiero comentarles que en estos momentos la única forma que tenemos para sobrevivir como canal son las donaciones que ustedes pudieran llegar a hacernos, así que aquí abajo en la descripción les dejamos un link en el que ustedes pudieran apoyar a nuestro canal, lo que sea su voluntad. Ahora sí que es bienvenido, muchísimas gracias, pero sepan que es la única forma que tenemos de sobrevivir en estos momentos. Si les gustan estos temas, adelante, pueden apoyarnos y colaboren con que nosotros sigamos llevando los misterios hasta su vida. Chris, yo creo que este tema da para muchísimo. Llevamos 1 hora 16 minutos y no se nos acaba. Podríamos hablar aquí, yo creo, otras 3 horas si analizáramos una por una las inteligencias artificiales que tenemos. Estaría genial. A mí me encantaría, pero el programa sería demasiado extenso. Entonces, vamos a pasar a la parte de las conclusiones, hermano. Adelante, dame tu conclusión y ahorita te comparto yo qué es lo que pienso de las inteligencias artificiales. Dime, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ves que nos podamos nosotros preparar para no perder nuestros empleos, para continuar siendo los que tenemos el control de nuestra sociedad? ¿Cómo ves, hermano? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuáles son tus conclusiones? En cuanto a inteligencia artificial, yo creo que es muy difícil saber qué es lo que viene, pero lo que sí podemos decir es que los chavos de ahora tienen que cuidarse mucho de las inteligencias artificiales y al mismo tiempo convivir con ellas, porque algunos trabajos van a desaparecer. Yo siento que algunos trabajos como los que manejan muy bien el Excel, el administrativos y esas cosas van a desaparecer muy rápido con las inteligencias artificiales. Diseñadores gráficos, ¿no? También diseñadores gráficos. Diseñadores gráficos. Sí. Programadores. No, sí, exacto, los programadores, diseñadores gráficos, inclusive hasta algunos que otros mecánicos que hacen diseños para los coches, también yo siento que van a desaparecer poco a poquito. Pero no va a ser todo de golpe, va a ser paulatino. O sea, primero vamos a ir poco a poquito. Ahorita, por ejemplo, vamos con los administrativos. Esos van a ir desapareciendo poco a poquito si no saben utilizar la inteligencia artificial. Si la saben utilizar, la pueden inclusive adoptarla y hacerla para ellos, como un beneficio, para hacer cosas nuevas, para recurrir a cosas interesantes en cuanto a depende de qué empleo tengan. Pero yo siento que necesitan a fuerza adoptar la inteligencia artificial para que pueda sobrevivir su empleo como tal. Pero sí van a desaparecer muchísimos empleos, no ahorita, sino a la larga. Van a desaparecer mucho también los diseñadores gráficos, varios empleos van a completamente desaparecer. Entonces, a lo que vamos es que el control de la inteligencia artificial ya es un hecho, ya está aquí. Se necesita inteligencia para saber convivir con ella y para poder superar ese reto de la inteligencia artificial. No sé en qué momento vaya a dar el siguiente paso, que va a ser la inteligencia artificial con los robots, pero cuando eso pase va a ser otra revolución informática como la que estamos viviendo actualmente. Coincido totalmente, hermano.
coincido totalmente. Y aunado a lo que tú ya comentaste, yo quisiera agregar algo a la conclusión. Mira, yo considero que una de las mejores formas de protegernos o proteger nuestros empleos de las inteligencias artificiales y del avance tecnológico que está habiendo es precisamente conocer las inteligencias artificiales, saber de qué van, saber usarlas, estar muy al pendiente de lo que viene, de lo que se está liberando para el público en general, y si es posible aprender a programarlas, a generar nuestras propias inteligencias artificiales. Aquí un consejo adicional: no vaya usted con los programas ya diseñados a programar inteligencias artificiales, no, porque usted ya está ocupando un módulo que está programado para programar inteligencias artificiales. No haga eso. Aprenda a programar, a crear inteligencias artificiales desde cero. Como yo lo veo, Chris, en 2 años, 1 año, va a haber 2 tipos de personas. Una, los que saben crear inteligencias artificiales y están súper involucrados en ese mundo, y 2, los que posiblemente estén con problemas laborales. Creo que aprender inteligencia artificial desde ya es un seguro de desempleo que podemos nosotros poner en práctica, sea usted de la profesión que sea usted. Si usted es un abogado, por ejemplo, aprenda a hacer una inteligencia artificial que le ayude a las personas a conocer sus derechos, por ejemplo. ¿Cuántos códigos, cuánta legislación tiene que leer una persona para aprenderse a defender? ¿Qué tal si hubiera una inteligencia artificial tipo ChatGPT, que tú le metes un problema y te dice, ok, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto, y estas son sus obligaciones? Y usted podría generar una herramienta muy útil para la humanidad en ese sentido. Ahora, mi conclusión en cuanto a las inteligencias artificiales es que, como ya lo comentamos, hermanos, si le damos un cuchillo a un chef, te puede hacer un platillo delicioso que te puede hacer llorar de la explosión de sabor. Pero si se lo damos a un asesino serial, por ejemplo, podríamos acabarnos arrepintiendo. Entonces, es un arma de 2 filos que, si la usamos de manera correcta, de manera consciente, si involucramos las leyes de la robótica, si ponemos un marco legal y moral en el desarrollo de estas inteligencias artificiales, desde luego que van a llevar a la humanidad al siguiente siglo, van a ayudarnos a resolver problemas que consideramos sin solución, como las enfermedades incurables. Podemos llegar a otros planetas, a otras estrellas, podríamos incluso aprender a viajar en el tiempo, no lo sé, las capacidades son, digamos que, infinitas, ¿no? Pero de nosotros depende, de nuestra psique, de lo que tengamos aquí adentro, de nuestra moral, de cuánto nos preocupa el prójimo, de cuánto nos preocupa la persona que tenemos enfrente. Si seguimos por el mismo camino de ocupar cada tecnología y cada avance tecnológico que descubrimos, primero a lo bélico y después a una solución para un problema de la humanidad, creo que podríamos llegar a un futuro muy lúgubre, en el que podríamos incluso, pues tal vez hasta autoexterminarnos, ¿no? Sin embargo, si la usamos para el bien, ya te comento, podríamos encontrar soluciones a muchísimos problemas. Por ejemplo, a mí se me ocurre automatizar la alimentación del mundo. Sí, porque tenemos cultivos automáticos ya, pero si pones una inteligencia artificial poderosa con unos campos impresionantes y haces que todos los alimentos se generen de manera automática, podrías hacerle llegar una despensa a cada familia del mundo sin ningún problema, y el hambre del mundo se eliminaría. Entonces, creo firmemente que depende de cómo usemos la inteligencia artificial, es como nos va a ir en el futuro. Entonces, esperemos que tomemos las decisiones correctas, hermano. Esperemos que la humanidad despierte o termine de despertar, y que nos vayamos por ese lado, ¿no? ¿Cómo ves? Exactamente. Sí, sobre todo en lo bueno, que es lo que te debe aprovechar la inteligencia artificial. Exacto. Ojalá que todas las generaciones de jóvenes que nos están escuchando en este momento, ingenieros en sistemas que vienen detrás de nosotros, ya traigan ese pensamiento, traigan esa moral y traigan esas ganas de ayudar al mundo. Hermano, muchísimas gracias.
te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta charla, más que entrevista, ha sido una charla. Ha sido un gustazo y quiero invitarte a que este es tu canal. Cada vez que quieras estar aquí, eres más que bienvenido. Vamos a hablar adelante de las Wiccas, vamos a hablar adelante de los fantasmas, de los espíritus, de cosas paranormales, de los ovnis, apariciones. Tengo unos videos interesantísimos propios, hermano, de ovnis. Los OPARs, por ejemplo, los objetos fuera de su tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que hubo una computadora hace 10,000 años, ¿no? Y tenemos vestigios de esa computadora. Entonces, muchísimos temas, hermano, que poquito a poquito vamos a ir tocando aquí en el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Chris. ¿Algo que quieras decirle a la audiencia, alguien que quiera saludar antes de despedirnos? No, nada, todo correcto y pues que se preocupe por su privacidad primero antes de preocuparse por lo demás. Eso sí, también, porque a veces descuidamos nuestra propia privacidad, como ya habíamos dicho, sobre todo en internet y en la navegación en internet. Pues bueno, hermano, una hora y 25 de programa. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM, nuestro invitado de hoy, Cristian. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.